noche vamos a estudiar juntos la sanación interior. Es algo muy importante en la vida humana. Y antes de comenzar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, ven esta noche a iluminarnos para que podamos comprender la importancia de la sanación interior en nuestras vidas, para que nos dejemos sanar por ti, para que tengamos un corazón nuevo, un corazón sin heridas, un corazón libre. Haz, Señor Jesús, que todos los aquí presentes puedan descubrir la importancia de la sanación del corazón herido y que se vayan abriendo todos al sol de tu justicia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Jesús ha venido a sanar los corazones atribulados, porque cuando uno está herido en su corazón, muchas veces esas heridas emocionales pueden ser la raíz de mucha agresividad, o de tristeza, o de temor, pueden ser la raíz de complejos de toda clase. Y necesitamos constantemente sanación interior de las heridas que uno va recibiendo en el curso de la vida. No es una vez en la vida que necesitamos sanación interior. Es cada vez que uno ha sido herido, sea por un chisme, por alguna persona que tiene celo y que lo difama, por lo que sea. Todo el que ha sentido herida en su corazón debería acercarse a Jesús, que sana los corazones heridos, y pedir que se sane esta herida. Tenemos un Dios maravilloso que es capaz de ir hasta el fondo de nuestros problemas para sanarlos y liberarnos. Antiguamente existía una bellísima oración en la liturgia que decía: líbranos, Señor, de nuestros males pasados, presentes y futuros. Es que para el Señor todo es presente. Y le pedimos que nos libere de los males pasados, presentes y futuros, que nos dé paz. Para esto sabemos que Dios, que es el eterno presente, puede sanar heridas que hemos recibido aún durante los meses de gestación. Yo me recuerdo el ejemplo de el doctor Felmer de Estados Unidos, que nos contaba que entre sus clientes él tenía 3 señoritas que habían tenido tentativa de suicidio. Y lo que a él lo sorprendía es que esas 3 señoritas, que no eran del mismo lugar, pero las 3 tenían tentativas de suicidio cada año en la misma época. Y él buscaba por qué. Cada año cuando viene tal mes, esta tiene tentativa de suicidio. Habían tenido varias tentativas de suicidio. Y él estudió, buscó, y habló con la madre de cada una a ver si no había alguna explicación a este problema.
y hablando consiguió saber que las 3 mamás habían tenido tentativa de aborto. Y hablando más y buscando, descubrió que cada una de las madres de esas muchachas habían tenido tentativa de aborto en la misma fecha en que la muchacha tenía tentativa de suicidio. Y entonces descubrió que el mismo método que había tomado la mamá para procurarse un aborto y que había fracasado, la usaba la muchacha para suicidarse. Había una que había tratado de abortar tomando polvos y la muchacha trataba de suicidarse con algún polvo muy fuerte, otra que había tratado de hacerse un aborto usando agujas y la muchacha se cortaba las venas de los brazos para quitarse la vida. Y cuando él pudo descubrir todo esto, él habló con las mamás y le pidió permiso para decirle a su hija lo que le había pasado durante los meses de gestación y para que la mamá pidiera perdón a las hijas por lo que habían hecho. Y así pasó, no todas juntas, una a una, con la mamá, con su hija, pidió perdón, le dijo que había tenido un momento de desaliento, que había tratado de abortar, y le pidió perdón a la hija, y entonces la hija lloró mucho, y le perdonó a su mamá, y en oración se reconciliaron, y decía que ninguna de las 3 después ha vuelto a tener una tentativa de suicidio. La herida emocional fuerte que había sufrido la niña durante los meses de gestación era la raíz de esa tentativa de suicidio. Hasta ahí llega. Y Jesús puede sanar las heridas emocionales de nuestro corazón, puede sanar las heridas que uno ha sufrido durante los meses de gestación, puede sanar las heridas que uno ha recibido durante su niñez, durante su juventud. Nuestro Dios es capaz de sanar los males del pasado porque Él no está en el tiempo. Mejor dicho, Él está en todos los tiempos porque Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y para eso es necesario primeramente sacar a la luz lo que nos ha herido. Esto significa no solo hacerlos conscientes, sino exponerlo a la luz del amor de Dios en un abandono total, pidiéndole que Él cure con su misericordia nuestras heridas. La mitad de la curación de un problema emocional radica en la capacidad de escuchar al paciente con amor y sin juzgarlo. A veces los papás no tienen tiempo para escuchar el problema de su niño, de su hija, pero es tan importante darle la oportunidad de vaciarse de un problema que los está agobiando. Muchos médicos dicen que la mitad de la sanación de un paciente ya se consigue cuando le damos tiempo para que hable, para que cuente todo. El mundo de hoy como que no tiene tiempo para escuchar. Y son muchos los que quisieran vaciarse en una dirección espiritual, en una entrevista con un amigo, pero que nadie tiene tiempo de escuchar y falta comunicación. Y es un mal grande en la sociedad. Existen algunas enfermedades y heridas físicas que se curan con baños de sol. Por ejemplo, si yo tengo problema, herida en la piel y me descubro el brazo y me pongo al sol o voy a tomar un baño de sol al mar, la herida que tengo se vaya sanando mucho más rápido, ¿verdad que sí? Y así son las heridas emocionales del corazón, cuando podemos ponerla delante de Jesús, que es el sol de justicia, pidiéndole que sane las heridas que hemos recibido. Jesús, especialmente presente en el Santísimo Sacramento del altar,
va sanando poco a poco las heridas emocionales de nuestro corazón. Como dice el profeta Malaquía en el capítulo 3, versículo 26, para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. La incubación de recuerdos dolorosos en nuestra memoria produce traumas también, produce complejos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos y hasta en nuestra relación con Dios. Y por eso el ministerio de sanación interior, el ministerio de curación interior, comienza primordialmente en el campo de nuestros recuerdos, pues lo que guardamos archivado en nuestra memoria, consciente o inconscientemente, produce reacciones somáticas, orgánicas y nerviosas. Y en un clima de oración y fe, tratamos de hacer regresar a la persona al pasado, buscando el origen de sus sufrimientos, rechazo familiar, abandono, violencia, fracaso, accidente, etc. Yo he vivido en mi carne propia un ejemplo de esto. Durante toda mi vida, desde mi niñez, yo tenía problemas con la sangre. Cuando tenía que ir a dar los santos óleos a un herido de la carretera, a uno que estaba sangrando, eso me costaba muchísimo, sudaba sudor frío y no sabía por qué. Y yo le ponía los santos óleos mirando del otro lado porque yo no podía aguantar la sangre que emanaba de la herida y nunca sabía por qué. Y me molestaba mucho ver a alguien herido, hasta que un día, en un retiro sacerdotal, Monseñor Uribe Jaramillo de Sonsón, Río Negro de Colombia, que murió hace poco y que tenía un carisma de sanación interior muy hermoso, él nos predicaba un retiro sacerdotal y en la oración de sanación interior nos invitó a recordar los acontecimientos de nuestra vida, de la niñez, de la juventud, los primeros años de nuestro ministerio sacerdotal y pasando las distintas etapas de nuestra vida, él oraba y pedía a Jesús que sanara las heridas que habíamos sufrido durante aquellos años. Y mientras iba repasando los años de la niñez, yo en mi recuerdo me vino como una imagen de cuando yo tenía como 5 años. Un día me enfadé con mi hermano que tenía un año más que yo y yo tenía un pequeño cuchillo, un cortapluma en la mano. Me enfadé con él y le tiré mi cortapluma y él lo recibió sobre el brazo y comenzó a sangrar. Y cuando vi la sangre que salía, yo me asusté mucho. Me asusté especialmente porque pensé que lo iba a decir a mi mamá, ¿verdad? Y veía la sangre que salía. Y yo fui a buscar agua y trataba de lavarle la herida y le pedí que me perdonara. Pero yo estaba muy asustado porque sangraba y sangraba. Y por fin se sanó. Y yo olvidé eso. Pero mientras Monseñor Uribe oraba por la sanación de las heridas de nuestra memoria, me vino a la mente esta imagen que yo la había olvidado porque tenía como 5 años y cuando me vino eso yo tenía como 55. Y pedí al Señor que sanara esta herida en mi memoria. Y le aseguro que en ese momento se sanó mi problema. El miedo que tenía a la sangre, no miedo, sino repugnancia, se fue. Claro que a todo el mundo le da pena ver un herido que está sangrando, pero no me hace sudar frío como antes, no me molestaba tanto. Y yo descubrí que la raíz de mi problema era la herida en mi memoria de lo que pasó cuando le tiré esa cortapluma a mi hermano. Yo tenía 5 años y la emoción que me dio eso me causó un problema como
un trauma ante la sangre y lo sufrí durante años hasta que el Señor me sanó. Ahora ya no tengo ese problema. Y es algo que parece sencillo, pero para los que tienen ese problema con la sangre es muy molestoso, especialmente cuando tenemos que ver a los